Marcos capítulo 4. Esta semana vamos a estar estudiando desde los versos 21 hasta el 41 en esta serie que hemos llevado hace un par ya de meses en el Evangelio de Marcos. Entonces vamos a leer desde los versos 21 al 25. Oramos y comenzamos a estudiar. Dice así: También Jesús les decía: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de una vasija o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque nada hay oculto si no es para que sea manifestado, ni nada ha estado en secreto sino para que salga a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Además les decía: cuídense de lo que oigan. Con la medida con que ustedes midan, se les medirá, y aún más se les dará, porque el que tiene se le dará más, pero el que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Entonces, Padre, danos claridad para entender, necesitamos de la guía de tu Espíritu Santo. Entonces, Señor, trae revelación a nuestra mente, a nuestro corazón, y que tu palabra haga y cumpla con todo lo que quieres tú conseguir y hacer en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada, cuando estábamos estudiando los primeros 20 versos, mencionamos de que en esta sección de Marcos, lo que Marcos hace básicamente es como que agruparnos una serie de parábolas que Jesús enseñó. Y en ese entonces dijimos que una definición quizás sencilla de una parábola era básicamente una historia extraída de la vida real, de la vida cotidiana, que Jesús usó para enseñar verdades eternas, verdades espirituales. Y que la parábola, al menos en este punto en la cual Jesús la comienza a usar, tenía como un propósito dual, que era, por un lado, traer claridad al que lo está oyendo, al que oye con la intención de creer, de poder querer comprender las verdades de Dios, pero también tenía un efecto como oscurecedor, en el sentido de aquellas personas que ya habían decidido, tras rechazar vez tras vez las enseñanzas de Jesús, fuesen como confundidos con la parábola. ¿Por qué era esto necesario? Porque en cierta manera Jesús pone o activa una especie de filtro, porque la multitud es enorme y en esa multitud es una multitud mezclada. Hay gente que ama a Jesús, que está siguiéndolo, que quiere comprenderlo, que quiere aprender de él. Hay otra gente que ha oído que Jesús hace milagros y viene para que Jesús haga algo por ellos. Pero también hay gente que odia a Jesús y, como vimos hace un par de semanas, desde ya anda buscando a Jesús cómo poder destruirlo. Entonces, para el que quiere oír, para el que quiere aprender, las parábolas van a tener sentido. Pero para el que ya ha endurecido su corazón como una decisión personal, las parábolas como que no son del todo claras. En esta porción Jesús da 3 parábolas nuevas, son breves. Y Jesús comienza en el verso 21 haciendo 2 preguntas básicamente como retóricas, y dice en el verso 21, ¿se trae una lámpara para ponerla debajo de una vasija o debajo de la cama? Y obviamente la respuesta es no. En los tiempos de Jesús, una lámpara era básicamente como un jarrito o un recipiente de greda que se llenaba con generalmente aceite de oliva. Y se encendía y se ponía en una recámara para básicamente iluminar, ¿no? Iluminar el área. Entonces Jesús dice, no es lógico que la luz se tape. Y dice mi versión de la Biblia, un recipiente, si tú eres de la Reina Valera del 60, dice almud, y eso es básicamente un recipiente. Es una manera que los romanos usaban para medir el grano. Entonces, no enciendes una vela para taparla, sino dice, se pone en un candelero, y la respuesta es sí, porque quieres tratar de abarcar más superficie poniéndolo en un lugar alto. Entonces, nosotros vivimos en un tiempo donde la tecnología nos ha ayudado a poder tener muchísima luz. Pero si tú vas a Israel o vas a lugares donde visitas construcciones antiguas, realmente los lugares tienden a ser sombríos, ventanas pequeñas por el clima. Nosotros tenemos luces por todas partes, ya lo vemos como normal.
pero realmente esta pequeña lamparita servía para alumbrar un espacio. Y Jesús dice, para eso está, ese es el propósito. Entonces, Jesús hace estas preguntas en esta parábola porque quiere dar una explicación, y la explicación la encontramos en el verso 22, y da la razón. Dice, la razón por la que se destapa o no se tapa la luz es, dice, porque nada hay oculto sino es para que sea manifestado, ni nada ha estado en secreto sino para que salga a la luz. Y en el contexto de todo lo que hemos estado aprendiendo y estudiando, básicamente es, Jesús es la luz del mundo. Su mensaje es luz también. La Biblia nos dice que la palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies. Entonces Jesús ha estado viniendo a traer luz. La luz vino al mundo con Jesús. Entonces Jesús dice, esa luz que trajo Jesús, que trae su enseñanza al corazón del hombre, no es algo que tenemos que tapar, sino es algo que tenemos que alumbrar con esa luz. Y lo que Jesús está diciendo es algo muy importante, porque tenemos que hacernos la pregunta que a lo mejor nos hemos hecho o alguien te ha presionado para que lo reconsideres, y es qué tanto de Jesús y qué tanto del Evangelio, qué tanto de la verdad de Dios debemos de compartir en el mundo en el que vivimos. A veces la presión de la sociedad y de la cultura es a que tú puedas vivir tu cristianismo el domingo en tu iglesia. Y mientras tú vayas a tu iglesia y adores a tu Dios, yo no tengo problemas, pero no me vengas a vivir de una manera distinta, o no me vengas a hablar de Dios en el trabajo, o no me vengas a hablar de Dios en donde estudias. La fe está bien si te sirve a ti, eso es lo que oímos. Si te sirve a ti, yo no tengo problemas. Pero lo que Jesús nos está diciendo acá es que no podemos tapar la luz. La luz está para alumbrar, y para alumbrar donde quiera que vayamos. Entonces, eso no quiere decir de que en tu trabajo vas a usar el tiempo del cual tu jefe te está pagando para evangelizar a toda la oficina. Pero, trabaja, y eso es un buen testimonio de quién tú eres. Pero es evidente que con la gente con la que nos desenvolvemos diaria y cotidianamente, es una oportunidad para poder alumbrar la luz de Jesús y no tapar la luz. Creo que a medida que vayamos avanzando, y creo que la cultura y los tiempos en los que nos toca vivir, cada vez más vamos a ser presionados los cristianos a que nuestra fe sea algo que vivamos simplemente el domingo cuando vamos a la iglesia. Hay cristianos que ya tomaron esa decisión de simplemente adorar a Dios el domingo, pero tú y yo hemos sido llamados a vivir todos los días para Dios. Adoramos a Dios todos los días y somos llamados a alumbrar. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, porque reflejamos la luz de Jesús donde quiera que vayamos, ya sea en tu casa, en tu trabajo, en el supermercado, en la tortillería, donde quiera que vayas. Alumbra con la luz de Jesús, no la tapes, porque no está para ser cubierta, sino para alumbrar. Ahora aquí Jesús dice algo que es muy importante, que medio lo comenté la semana pasada. En el verso 23 dice, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Y es como una transición a lo que Jesús dice en el verso 24 y 25, que donde nos da como una advertencia Jesús de que es importante cómo estamos escuchando y qué estamos oyendo. La Nueva Traducción Viviente pone el versículo 23 de esta manera. Dice, el que tenga oídos para oír debería escuchar y entender. ¿Para qué están los oídos? Para escuchar y entender. El Nuevo Testamento de J.B. Phillips lo pone así, dice, si un hombre tiene oídos, debería usarlos, ¿no? Entonces todos tenemos oídos, todos tenemos la capacidad de oír. Entonces el asunto es que estamos escuchando y que también estamos escuchando lo que Dios nos quiere decir. Y eso es lo que dice en el verso 24 y 25, dice, cuídense de lo que oigan. Y cuando lees, por ejemplo, en Lucas 8:18, donde es el relato paralelo de la misma historia, de la misma parábola, ahí Marcos nos da un poco más de luz, porque dice, por tanto, tengan cuidado de cómo oyen. Entonces Jesús está interesado en que tú y yo, como sus discípulos, como personas que queremos seguirlos, tengamos cuidado primero con lo que estamos escuchando. ¿Qué estamos oyendo? Hoy vivimos en una era digital donde tenemos acceso a muchísima información y contenido, mucho autoproclamado cristiano y todo ese asunto. Entonces es una bendición el internet, es una bendición el acceso a información, pero también es un peligro.
Hoy no basta con simplemente decir o alimentarnos con cosas que dicen, pues eso es cristiano, es un hombre con una Biblia, debe ser un hombre de Dios. No necesariamente. Entonces, la Biblia es bien clara en que debemos de ser cuidadosos en qué estamos escuchando. Pero no solamente eso, sino en cómo estamos oyendo, cómo estamos escuchando. En qué forma. No solamente qué, sino en qué forma y qué tanto estoy prestando atención a lo que Dios me quiere decir en su palabra. ¿Cuáles son las cosas que me tienen distraído en mi vida? Que no permiten o están estorbando que mi corazón pueda realmente escuchar lo que Dios me quiere decir por medio de su palabra. ¿Se acuerdan? La semana pasada veíamos que habían estos espinos que crecen, que dejamos crecer en nuestra vida y que son un estorbo para que la palabra de Dios pueda dar fruto y crecer en nuestra vida. Entonces significa que tenemos que podar, deshiervar nuestro corazón de todas esas cosas que van a oprimir la palabra de Dios en nuestro corazón. Pero parte de eso pasa por escuchar bien. A veces escuchamos lo que no debemos y lo que debemos no ponemos atención. En general somos malos oyentes. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan tal cual lo que Alberto dijo hace 5 minutos? Ya se nos olvidó qué dijo Alberto. Porque a veces, oye, ¿cuándo es la reunión? ¿Cuándo comienza el discipulado? Digo, no es nada particular, pero es un ejemplo de que no prestamos atención. Imagínate un anuncio, pero no podemos ser así con la palabra de Dios, con lo que Dios nos quiere decir. Entonces, la semana pasada, la parábola nos enseñaba que la semilla, la palabra de Dios, es lo suficientemente poderosa para dar vida. Entonces, toda persona es capaz de entender lo que Dios quiere decirle, al menos en el punto inicial de que necesita venir en fe a Jesús. Hebreos 4:12 dice que la palabra es viva y es eficaz y corta y penetra y hace todo lo que Dios quiere que haga. Entonces, una vez que la palabra de Dios entra en el corazón de alguien, esa persona puede responder de 2 maneras. Puede responder en fe, respondiendo en obediencia a lo que Dios le está hablando, o cerrar su corazón, ser incrédulo y desobedecer a la palabra de Dios. Esa es una decisión que ocurre en el corazón del hombre, pero es cómo estás oyendo, con qué intención estás escuchando, para debatir, para cuestionar o para creer, para que la palabra de Dios haga fruto en nuestra vida. Quiero leerte algunos textos que creo que son importantes, que después sería bueno que los leyeras en su contexto, pero que nos hablan de la importancia de cómo oímos, de cómo prestamos atención. El primero de ellos está en el libro de los Hechos, va a aparecer en pantalla, Hechos 17:11, y dice, estos, los de Berea, eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. O sea, hay una actitud diferente en ellos que otras iglesias. Dice que con toda solicitud. ¿Y cómo veían la solicitud? Dice, escudriñando diariamente, dice las Escrituras. Entonces, ahí hay una buena actitud. Una actitud correcta para que la palabra de Dios haga efecto en mi vida, con solicitud. ¿Qué cosas debo de quitar que me están distrayendo? Poner atención, dedicar un tiempo, querer aprender más. Otro texto está en Hebreos 2:1. Hebreos 2:1 dice, por tanto debemos prestar mucho mayor atención a lo que hemos oído. Dice, no sea que nos desviemos. Entonces, en esto de prestar atención es importante para no andar perdidos. Es como cuando alguien te da una indicación para llegar a su casa, te explica cómo llegar. Y si no prestaste atención, vas a ir a cualquier lugar menos su casa. Entonces, eso puede pasar en la vida cotidiana, no debe de pasar en la vida espiritual. Dios ha sido muy claro en las indicaciones que Él nos deja y creo que las indicaciones básicas las podemos comprender de cómo llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Pero estamos oyendo, no, estamos prestando atención. Otro texto es Santiago 1:19. Santiago 1:19 dice, esto lo saben mis amados hermanos, pero cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Este texto es una radiografía de nosotros. A todos nos encanta hablar y no nos gusta oír. Yo sé, no, es que yo soy tímido. En tu casa seguramente no eres tímido. Pregúntale a tu esposa.
Entonces, a todos nos gusta hablar y dar y dejar claro cuál es nuestro punto. Nos cuesta mucho oír a los demás. Y con Dios a veces queremos ser igual, como que nos gusta hablar y pedir y no dejamos que Él nos hable, y debiésemos dejar que Él nos hable primero y después nosotros responder. Creo que Dios no se equivocó en darnos 2 oídos y una sola boca. Creo que la proporción ahí, algo nos quiere decir Dios. Entonces, creo que necesitamos ser prontos, tener un corazón pronto para prestar atención y para oír. El último texto está en 1 de Pedro 2, verso 1 y 2, dice: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías y envidias, toda difamación, dice, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella, dice, crezcan para salvación. Aquí creo que hay una conexión que es importante, como que notar, hay muchas cosas, pero una conexión importante, y es que creo que hay como un contraste entre cosas que van a impedir que o nos van a cortar el apetito de la leche. Porque dice que tenemos que desechar ciertas cosas y anhelar ciertas otras. Lo que tenemos que desechar es la maldad, el engaño, la hipocresía, las envidias, ahí ya nos toca de cerca, la difamación, eso de andar hablando mal de la gente. Esas cosas tienen la capacidad de cortar el apetito en nuestro corazón por la palabra de Dios. Entonces, creo que esas cosas, si las permitimos, si cuando Dios nos va revelando esas cosas en nuestro propio corazón, que están presentes, tenemos que quitarlas, dice, tenemos que desecharlas, porque si las dejamos ahí, creo que van a cortar el apetito de lo que realmente necesitamos alimentarnos, que es la palabra, que es la leche, lo que nos va a nutrir. Entonces hay una responsabilidad, hay una acción que requiero de tomar una decisión, de quitar y de pedirle ayuda a Dios, de que una vez que Él ha revelado que yo soy envidioso, o me gusta andar hablando mal de la gente, me gusta andar murmurando, difamando, ya sea verbal o por texto, por lo que sea, eso va a cortar el hambre por la palabra en tu corazón. Y necesito arrepentirme de eso. Si no, nunca va a crecer mayor hambre. Entonces, evidentemente estos textos nos ayudan a entender de que, necesitamos escuchar con mucha atención lo que Dios nos tiene que decir. Ahora Jesús da otra otra parábola en el verso 26 al 29 que dice, Jesús decía también, Jesús está enseñando con muchas parábolas. El reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta de noche y se levanta de día. Y la semilla brota y crece, ¿cómo? Él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega. Entonces, a través creo que de esta parábola, Jesús sigue hablando del reino de Dios y sigue hablando de semillas y de la palabra de Dios, pero creo que aquí Jesús se enfoca como en el proceso que ocurre en el corazón de una persona que ha sido sembrada en su corazón la palabra de Dios. La semana pasada, con la parábola del sembrador, que era tan importante, dice Jesús, para entender todas las parábolas que venían, Jesús nos dijo y vimos lo que sería la etapa 1 de esto, que es lo que Jesús menciona aquí en el verso 26, que el hombre echa la semilla en la tierra. Eso lo vimos la semana pasada. O sea, la palabra de Dios es sembrada por todo quiera donde vamos. Lo tenemos que sembrar. Pero en esta parábola Jesús explica un misterio que ocurre, que es la fase 2 o la etapa 2 y la etapa 3. La etapa 2, ¿cuál es? Es cómo la semilla empieza a avanzar básicamente de una manera invisible, ¿no? O sea, el sembrador dice que la arroja y tapa y ya ahí se olvida, se va a dormir. Y a los días siguientes ve que hay fruto, pero dice, no entiende cómo pasó eso, no lo entiende. Sabe que si lo hace, pues va a dar un fruto, pero no lo puede explicar. Y es importante eso, porque ¿qué es lo que podemos aprender de esto? Es que básicamente hay algo que tú y yo sí podemos hacer, y sí entendemos la instrucción, y la instrucción es que tenemos que salir a sembrar.
Todos los días tú siembras el evangelio, donde quiera que estés, lo puedes sembrar. Hablas de Jesús, compartes de tu fe, hablas de lo que Dios ha hecho en tu vida y cómo tu vida era así, ahora Jesús la cambió, y hablas de lo que Cristo puede hacer por la vida de los demás. Estás sembrando la semilla. Pero desde ese momento en que tú compartiste de Jesús, ya después es un misterio lo que Dios va a hacer en el corazón de la otra persona. Así como la semilla está bajo tierra y el agricultor o el sembrador no va a escarbar para ver si sigue ahí. No va todos los días, hace un hoyo y vuelve a estar ahí o no. No, deja y se olvida y confía, tiene fe que va a producir lo que tiene que producir. Entonces, ese proceso invisible, después de que tú has compartido del evangelio a alguien, es un misterio. Dice, no lo puedes explicar, dice la parábola. No entendemos cómo es posible que Dios, a través de tus palabras, de tu explicación del evangelio, pueda hacer algo invisible, oculto al ojo del hombre, pero que va a dar fruto en algún momento y esa persona va a venir a la salvación. Es algo asombroso lo que Dios puede hacer. Entonces, esto nos muestra algo muy importante, que es nuestra responsabilidad termina y acaba con la siembra. Hasta ahí llegamos tú y yo. Pero que el proceso de transformación y de cambio y de todo lo oculto es algo que Dios nada más puede hacer y su palabra. No es tu responsabilidad y mi responsabilidad convertir a alguien. Nuestra responsabilidad es sembrar la semilla, predicar el evangelio. Pero el proceso de transformación y de conversión, de venir a la vida y producir fruto, eso es algo que Dios va a producir en la vida de las personas. Yo, ni tú, ni mi influencia, ni tu influencia, ni nuestra manipulación va a convertir a absolutamente nadie. Lo que lo convierte, lo que actúa en el corazón de la persona que necesita a Dios, es la palabra de Dios actuando conjuntamente con el Espíritu de Dios. Y cuando esas dos cosas están obrando, algo está sucediendo en el corazón de la persona a la cual tú le has hablado de Jesús. Es muy importante. La palabra de Dios es sumamente poderosa. Me gusta lo que dice Isaías 55:10. Dice, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Es por este tipo de versículos, por este tipo de cosas que la Biblia nos dice que en esta iglesia enseñamos la Biblia verso a verso. Por eso, porque confiamos en el poder que tiene la palabra de Dios. En esta iglesia no vas a ver a alguien gritando, tratando de manipularte emocionalmente, porque creemos que a lo mejor una manipulación emocional te puede dar como que un shot de azúcar por un ratito, pero va a bajar el shot y vas a quedar peor que antes. Pero lo que tiene el poder para perforar el corazón es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Entonces no es mi poder de persuasión, que sí quiero persuadirte de creer esto, pero no es mi influencia en tu corazón o del que sea en tu corazón. Es la influencia de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios en nuestro corazón. Entonces es como decía, creo que Spurgeon, no me acuerdo literal, pero decía, suelta, la Biblia es como un león, suéltalo y va a hacer lo que quiera hacer, no tienes que defenderlo. Entonces la palabra de Dios va a lograr lo que Dios quiere hacer. De eso se trata, es un misterio lo que Dios hace en el corazón de alguien al cual tú le has hablado de Jesús. A veces, y eso toma paciencia, a veces tú siembras la semilla y no vas a ver la cosecha, tú la va a ver alguien más. A lo mejor tú vas a cosechar el fruto de que alguien más sembró hace mucho tiempo atrás, alguien le habló de Jesús y esa palabra empezó a hacer un trabajo en el corazón y finalmente llegaste tú un día y le hablaste de Jesús y la persona te dijo, dale, sí creo. Dices, ¿cómo tan rápido? No fue rápido. Alguien más le habló hace tiempo atrás, pero tú estás viendo los frutos de eso. Pero la palabra de Dios hace ese efecto, ese trabajo en nuestro corazón. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Es un trabajo secreto, invisible, que el agricultor o el sembrador no interviene, es la semilla y la tierra, y el trabajo invisible que Dios está haciendo. Después del verso 30 al 32 vemos la tercera parábola,
Dice, también Jesús decía, ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo describiremos? Es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra. Sin embargo, después de sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Creo que esta parábola tiene como que dos caras, o dos caras de la misma moneda. La primera es, creo que aquí se nos habla del proceso, de los alcances que tiene el reino de Dios, de qué tan trascendente en el tiempo es, qué tanto impacto o extensión tiene el reino de Dios. Y Jesús comienza usando una de las semillas más pequeñas que usaban los judíos. De hecho, cuando ellos sembraban sus hortalizas, la semilla de mostaza era la más pequeña. No está diciendo que es la más pequeña del mundo, pero es la más pequeña que usaban los judíos en el primer siglo para sembrar sus huertas. Entonces los judíos veían a la semilla de mostaza como algo insignificante. Creo que una vez leía que necesitabas como entre 600 y 700 semillas en tus manos para hacer un gramo. O sea, son pequeñitas, son insignificantes, pero eso es lo que Jesús quiere marcar. Algo pequeño, insignificante, puede transformarse en algo súper grande y una influencia enorme. Y si vemos la vida y el ministerio de Jesús, es lo que ocurrió con él. Jesús llegó solo y empezó a predicar el reino de Dios, que el reino de Dios se había acercado y que teníamos que arrepentirnos. Empezó a llamar a diferentes personas y ¿cuál fue la invitación? Ven, sígueme. Y de repente Jesús ya tenía 2, tenía 4, tenía 5 y de repente había un grupo y ya Jesús llamó a 12 de ese grupo. Y ves cómo el grupo va creciendo. Y ves después de su muerte y su resurrección que en el aposento alto habían más o menos 120 personas. Ves que después de que vino el Espíritu Santo, Pedro predica la primera vez y se agregaron 3,000 personas así de una. Después al siguiente sermón de Pedro se agregan 5,000 personas. Y lo que comenzó con una persona se empezó a expandir y a crecer. Y en el libro de Hechos el Evangelio fue predicado a todo el mundo conocido. Y de hecho la gente decía, ya vienen ahí los que trastornan al mundo, los discípulos de Jesús. Esa es la fama que tenían. Ahora, si tú das un brinco bien grande y te vas hasta Apocalipsis, ves que en el cielo hay millares de personas que llegaron allá. ¿Cómo comenzó todo? Jesús viniendo de una manera muy humilde, muy sencilla, muy frágil. Así Jesús hace sus cosas. Ese es el contraste que Jesús quiere mostrar. Y es increíble lo que Dios puede hacer con cosas tan sencillas que uno no se da ni siquiera cuenta. Aquí no lo dije en la mañana, se me fue un poco la onda, pero quiero contarles algo que nos enteramos anoche que me dejó así como bastante asombrado. Nos mandaron un mensaje por Facebook unas personas de Oaxaca. Y básicamente me mandaron un video donde hay una radio FM y digo, oye, pues yo conozco esa voz, era mi voz. Era mi voz saliendo por una radio. Entonces la persona me dice, es que sabes que nosotros acá en Oaxaca, me nombró la ciudad, estamos retransmitiendo la serie en el Evangelio de Lucas. Entonces bajamos los videos de YouTube, los convertimos en audio y estamos pagando en una radio FM secular que todos los sábados se enseña el Evangelio de Lucas. Así como que me dejó así como que no lo podía creer, que ellos de su propio bolsillo, de iniciativa propia, de iniciativa de Dios, pero respondiendo, ellos decían, no queremos una radio cristiana, queremos una radio secular. Y la radio secular les abrió las puertas. Y todos los sábados escuchan a alguien con acento raro, pero enseñando el Evangelio de Lucas. Entonces, a lo que voy es que eso no somos nosotros, nunca fue nuestro plan, nunca lo ha sido. Pero es como Dios hace esto, como de algo pequeño e insignificante, que uno no piensa y no ve las repercusiones, ni qué tanto va a llegar, nada de eso. Dios extiende su reino y Él quiere hacer lo que Él quiere hacer. Ahora, juntamente con estas cosas, hay otra parte de la parábola.
No solamente que crece, sino que vuelven a aparecer estos pájaros que aparecieron en la parábola del sembrador. Entonces, aquí Jesús no nos da la interpretación, pero por eso creo que Jesús dice en la parábola del sembrador, esta parábola es importante porque si no entendemos esta, no vamos a entender las demás. Entonces, para que eso sea efectivo, creo que lo que Jesús nos está diciendo es que lo que significa algo en la parábola del sembrador, también lo va a significar en esta. Porque si no tuviéramos esa referencia, podríamos decir cualquier cosa a los pájaros, como a veces hemos oído. Pero realmente en la parábola del sembrador, los pájaros, las aves, representan la obra del diablo. Básicamente que viene a robar la semilla que cayó junto al camino. Entonces, siguiendo esa constante, creemos que lo que Jesús está hablando aquí es que a medida que la iglesia de Cristo, que el reino de Dios se expandía y se iba a ir expandiendo en la tierra, juntamente con esa expansión y eso bueno, también iban a venir cosas peligrosas. Estas aves representan peligro, son las que se comen la semilla. Entonces, por un momento las aves venían y veían las semillas y se las comían. Al rato volvieron y ya vieron un árbol, un arbusto, y dijeron, bueno, pues nos vamos a quedar acá, vamos a anidar en las ramas, nos va a dar sombra, pero creo que no es una buena señal. ¿Y por qué creo que esto tiene que ver con eso? Porque Jesús nos habló y la Biblia nos habla, el Nuevo Testamento nos habla, de que a medida que la iglesia iba avanzando, también había un peligro. La primera amenaza de la iglesia cristiana en el libro de Hechos fue la persecución. Ellos comenzaron a ser perseguidos y la iglesia fue dispersa. Pero después el peligro no fue tanto como de fuera, sino el peligro fue desde dentro. ¿Y cuál era el peligro? Como dice la Biblia, los falsos hermanos y los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos apóstoles. Es como si no puedo detenerte desde afuera, te voy a detener desde dentro. Me voy a infiltrar. Ahora, no es nuestra responsabilidad sacar o distinguir entre la paja y el trigo, el maíz. No es nuestra responsabilidad hacer eso. Dios va a limpiar, pero tenemos que ser cuidadosos. Entonces, cuando una iglesia crece, es una bendición, pero también hay peligros y desafíos. No conocemos a todas las personas, no sabemos cuáles son las intenciones de todas las personas. Por eso creo que es bueno cuando una persona llega a una iglesia, pues al menos saber quiénes somos y presentarte y saber de dónde vienes. Queremos saber quién está aquí. Pero hay desafíos y hay peligros que ocurren que no son o son más fáciles de detectar cuando eres pequeño, pero a medida que vas creciendo ya como que pierdes un poco el control y no sabes lo que está sucediendo, porque aves van a venir. O sea, Satanás va a querer estorbar el plan, el propósito de Dios. Entonces Jesús nos dice, esto es bueno, pero aguas con esto, ¿no? Ahora, verso 35 al 37, como que se terminó el mensaje, se terminó la enseñanza de Jesús. Dice, ese mismo día, o sea, el día no ha terminado todavía, caída ya la tarde, en los otros evangelios dice que ya es de noche, Jesús le dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, lo llevaron con ellos en la barca como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Entonces, básicamente es como a veces dice Mari o Beto aquí, ya hermano, estamos despedidos, pues ya se terminó la enseñanza y cada quien se va a su casa. Pero no, todavía no ha concluido el día para los discípulos. Ahora viene la prueba, porque por eso el mensaje se llama teoría y práctica. Todo el día los discípulos han estado escuchando la enseñanza de Jesús, como tú y yo acá. Pero bajamos las escaleras y vienen las pruebas a nuestra vida, a ver qué tanto pusimos atención. Y eso es lo que viene ahora para los discípulos. Ahora viene el examen. Cuando tu profesor decía, a ver, saquen una hojita. No sabíamos, saquen una hojita. Así me decía mi maestro de historia. Todavía me acuerdo del ¿ves? Entonces Jesús dice, saquen su hojita, vamos a cruzar, vamos a ir al otro lado. Ya la gente se está yendo, pero Jesús dice eso es muy importante en la historia, pasemos al otro lado. ¿Qué es lo que hay del otro lado?
Del otro lado está, si lees el capítulo 5, está Gadara. Está el endemoniado gadareno esperando. Entonces Gadara, si tú ves un mapa de Israel, ahorita ves el mar de Galilea, del lado izquierdo está Capernaum, donde está Jesús, del lado derecho, al otro lado en la costa está el área de Gadara, donde está el gadareno. Jesús explícitamente no se nos dice por qué quiere ir ahí, pero es evidente, creo, por la historia del capítulo 5, que Jesús quiere ir a rescatar a este hombre, pero dice vamos a cruzar. Entonces se despide a la gente, los expertos toman el control. ¿Quién son los expertos? Los discípulos pescadores, ellos saben de barcas. Entonces, vamos Señor, vamos, dice que lo llevaron como estaba, eso me llama la atención. Jesús, yo creo, estaba cansado, era hombre también, después de enseñar todo el día, y pues siempre dar una enseñanza te agota. Entonces Jesús como que se sentó en la parte de atrás de la barca, y como que ni siquiera habían dado las instrucciones de despegue y ya Jesús estaba dormido. ¿Te ha pasado eso? O sea, te sientas en el avión y ya perdiste la noción y te perdiste todas las instrucciones de la seguridad. Así estaba Jesús porque estaba cansado. Era hombre también. Entonces, los expertos toman el control de la barca, son pescadores profesionales, no son novatos. Algo muy interesante es que van varias barcas, porque hay mucha gente que está siguiendo a Jesús aparentemente todavía, y viene la tormenta. El verso 37 dice que es una tormenta violenta. En los otros evangelios dice que es una tormenta que se formó repentinamente. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Dice que el agua empezó a entrar a la barca. Verso 38. ¿Cómo reaccionan los discípulos? Hombres de fe, ¿verdad? Entonces, Jesús estaba en la popa, o sea, la parte de atrás, durmiendo sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Jesús se levantó y reprendió a los discípulos. Todavía no llega ahí. Reprendió al viento y dijo al mar, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Cosas para destacar aquí primero es la paz de Jesús. Jesús está completamente dormido, descansando en la barca. Los discípulos están llenos de miedo, pero Jesús no tiene miedo. Y creo que eso es importante como que recordarlo. Jesús no le tiene miedo a lo que tú y yo le tenemos miedo. Y eso es bueno. Es bueno para nosotros. Creo que también Jesús puede dormir y está en paz porque Él confía plenamente en su Padre. Plenamente. Él sabe que van a ir al otro lado. Su vida está siendo guiada por su Padre. Entonces, Él confía en su Padre. No tiene de qué preocuparse. Pero los expertos están llenos de miedo. Están llenos de miedo. Su experiencia marítima no les sirve de nada para quitarles el miedo. La situación está fuera de control. Nunca han tenido el control sobre el mar, pero evidentemente ahora se dan cuenta que no controlan eso, como tú y yo cuando viene una tormenta en nuestra vida. Generalmente estamos tranquilos mientras las cosas están bajo, entre comillas, nuestro control. Entonces, tengo esto aquí, esto acá, esto allá, todo está en orden, estoy tranquilo. Pero no basta que empiecen esas cosas a moverse cuando empieza la ansiedad, el temor, el pánico en nuestro corazón. Entonces, no estamos apuntando a los discípulos como, oye, mira el ridículo que hicieron. Somos nosotros, ¿ok? Somos nuestros representantes. Entonces, los expertos están llenos de miedo, pero su palabra o lo que le dicen a Jesús es impresionante. Primero, fueron a despertar. Yo creo que eso fue, no sé, puedo estar equivocado, pero creo que eso fue una batalla para ellos. Oye, bueno, ¿y quién lo despierta? No, tú no, para que te regañe a ti. No. Entonces, no sabemos quién, pero se animó y fue y lo despertó. Pero lo que dice es, no te importa que perezcamos. ¿Qué es lo que le están enrostrando a Jesús? Es un reproche eso, ¿eh? O sea, sí, claman por ayuda, pero básicamente le están reprochando a Jesús de, oye, nosotros estamos aquí, nos estamos muriendo, se está metiendo el agua y tú dormido, o sea, ¿qué onda?
O sea, sí. Le están reprochando su indiferencia. ¿Cómo es posible que tú puedas dormir y nosotros aquí remando, cansados, y tú no haces nada al respecto? Ahora, eso nos debe de razonar en nuestra mente. Porque generalmente es nuestra reacción cuando las cosas no están saliendo como nosotros queremos. Algo muy importante en esta historia es que esta tormenta no es una tormenta porque ellos son desobedientes a Jesús. Hay una tormenta para los desobedientes, es Jonás, ¿ok? Dios levanta tormentas para los desobedientes para traerlos de vuelta. Pero esta tormenta no es por gente desobediente, ¿eh? Esta gente es gente que está siguiendo a Jesús, que con su nivel de comprensión entienden más o menos lo que Jesús representa y han creído en Él y van a ser transformados, están en el proceso de transformación, pero no son personas desobedientes. Jesús, o sea, ellos le dicen, hey, no te importa, o sea, estamos en peligro, Jesús. Eso quiere decir algo muy importante. Hay veces donde Jesús nos manda al peligro, ¿eh? Nos manda directo a la tormenta. No, Jesús no hace esas cosas. Sí las hace. Porque Jesús quiere enseñarnos algo. La vida cristiana no es una vida de color de rosas, mis hermanos. Es una vida llena de gozo, llena de paz, de deleite de conocer a Jesús. Pero no es una vida exenta de dificultades y pruebas y tormentas. A veces pensamos, tenemos esta actitud un poco distorsionada, mal paternalista de, no, a mi hijo no le voy a permitir que sufra nada porque no quiero que lo dañen. No. Y le estamos haciendo un flaco favor de librarlo de todas las dificultades de la vida porque no va a estar preparado para cuando tú y yo no estemos. Dios no es así con nosotros. Dios quiere que estemos preparados para cuando venga la tormenta. Y Dios manda a sus discípulos directo a la tormenta, directo al peligro. No porque es cruel, no porque es un tirano, no porque se deleita en ver a sus discípulos llenos de miedo, sino porque quiere que sus discípulos puedan crecer y comprender quién es Jesús, que los puede rescatar y que está con ellos. Entonces, creo que es muy importante entender eso. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Se para y reprende la tormenta y se acabó la tormenta, así, inmediatamente. O sea, no sé si has visto la serie Chosen, pero ve la última temporada, ve el último capítulo. No te voy a decir nada más, ¿ok? No spoilers. Te va a ayudar a entender un poco más esta parte. Así. Jesús habla y la naturaleza lo obedece enseguida. Y Marcos nos empieza a hablar del poder que tiene Jesús aquí sobre la naturaleza. El próximo domingo sobre los demonios y después sobre la enfermedad y así sobre la vida. Jesús tiene el poder, Él es Dios. Entonces, ¿por qué debiésemos de tener miedo si Él va con nosotros? Esa es la pregunta. Entonces, en el verso 40, después de que Jesús calma la tormenta, dice, y yo me imagino así como que hablándole a la tormenta y ahora se voltea a ver a los discípulos. Y los discípulos así como, todo este pancho para qué, ¿no? Dice, ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Eso, así como lo de, no te importa que perezcamos, era un reproche, esta es una reprensión de Jesús. Es una reprensión. ¿Por qué están atemorizados? A ver, muchachos, ¿hay alguna razón para estar atemorizados? Y todo, sí, como tú y yo. Pero Jesús dice, no, ni siquiera esta tormenta es razón para atemorizarse. ¿Cómo no tienen fe? ¿Cuál es el problema? ¿El problema es la tormenta? No, el problema es el corazón. Nosotros pensamos que nuestros problemas son nuestras circunstancias. Entonces, Señor, cambia nuestras circunstancias. No. Dios va a usar las circunstancias para revelar nuestro corazón, porque quiere cambiar nuestro corazón. ¿Dios puede cambiar las circunstancias? Absolutamente. Pero Dios está más interesado en cambiar tu corazón, mi corazón. Entonces Jesús va enseguida al grano. Hey, ¿por qué tienen miedo? Es un problema de fe. Ese es el problema. Entonces, creo que esto es importante porque cuando tú y yo estamos pasando por dificultades y estamos pasando por pruebas,
por momentos difíciles, nuestra tendencia en automático es, necesitamos que Dios venga y nos apapache. Y sí, a veces Dios lo va a hacer. Pero en este momento sus discípulos no necesitaban un apapacho, necesitaban una reprensión. No son nuevos, ¿ok? Digo, tampoco llevan los 10 o 20 años que llevamos tú y yo, pero ya llevan más de un año. Y para Jesús eso es suficiente para no tener miedo. Han visto a Jesús en primera persona. Entonces, sí, necesitamos ser animados, confortados cuando estamos pasando por dificultades, pero a veces necesitamos ser reprendidos también. Y Dios lo va a hacer, porque Él quiere que maduremos. No quiere hijos malcriados, quiere hijos maduros, que podamos reflejar realmente que de verdad Jesús es nuestro Rey y que confiamos absoluta y completamente en Él. Estamos en un proceso absolutamente. ¿Hemos llegado al punto donde tenemos que llegar? No, pero tenemos que ir creciendo. Por eso necesitamos prestar atención. Necesitamos prestar atención a lo que Jesús nos está diciendo. ¿Qué cosas deberían haber ellos haber entendido o haber recordado? Jesús los mandó a la tormenta así como que ya váyanse solos, sin nada, sin ninguna palabra. No. ¿Qué fue lo que les dijo Jesús? ¿Vamos a dónde? Al otro lado. Jesús no le dijo, vamos al medio del lago a hundirnos, muchachos. Va a estar divertido. No, le dijo, vamos a ir al otro lado. Esa es su palabra. Pero ¿qué pasó con los discípulos? ¿Estaban prestando atención a su palabra? ¿Estaban escuchando bien? No. Por eso que Jesús le dice, cuidado en cómo estás oyendo. Por eso la enseñanza va antes de la prueba, pero después de la enseñanza va a venir la prueba, el examen. Para saber qué tanto he asimilado lo que Dios me ha enseñado. Sin prueba no voy a saber qué tipo de conocimiento he asimilado en mi vida. Y a veces prueba reprobada, prueba repetida. Entonces necesitamos prestar atención. Jesús los mandó con dos cosas, o ellos tenían dos cosas, dos recursos, que son los mismos recursos que tenemos tú y yo en las tormentas. Número uno, su palabra. Jesús le dijo, vamos del otro lado. Esa fue su promesa, eso es lo que ellos deberían de haber recordado. Tenemos su promesa que vamos a llegar al otro lado. Entonces tú y yo, Jesús no está físicamente con nosotros, pero Jesús le dijo a sus discípulos y a la iglesia, hey, yo voy a estar con ustedes hasta el final del tiempo. Hey, yo voy a enviar al Consolador que va a estar con ustedes hasta el final. Entonces, no es que será que Jesús esté conmigo, está conmigo, pero lo crees o no. O nos acordamos de eso en la tormenta. Ok, ya vimos que no nos acordamos tan seguido, pero tenemos que corregir eso, evidentemente. Entonces, ellos tenían su promesa, su palabra. Pero en esa pregunta de, hey, no te preocupas que perecemos, ¿qué es lo que estaban básicamente reprochándole a Jesús? Es, oye, no te importamos. O sea, no nos amas. Entonces, esa es nuestra actitud, ¿no? Es que pensamos que por lo que me está pasando es una muestra de que Dios no me ama. Entonces hay peligro, hay amenaza, mi vida corre cierto riesgo, entonces digo, Dios no me ama. Esa es la conexión en automático que hacemos muchas veces nosotros. Estamos equivocados. Estamos equivocados. El que Dios nos ame no significa que no vamos a pasar por dificultad. Es precisamente porque Dios nos ama que Dios va a usar esa dificultad, esa tormenta en nuestra vida para transformarnos, para crecer, para madurar, como la Biblia es tan clara de que la prueba de nuestra fe produce paciencia, produce muchas cosas. Pero no es hasta que pasamos por la tormenta que descubrimos eso. Entonces no podemos asociar automáticamente es prueba, Dios no está interesado en mí, está súper interesado en tu vida. También ellos tenían su palabra, pero también ellos dudaron no solamente de su palabra, del poder de Jesús. ¿Cuántos milagros ha hecho Jesús? Muchísimos. Claro, no han visto quizás todavía uno como este. Y no es la primera vez que Jesús va, o la única vez que Jesús va a calmar la tormenta. La segunda vez también tuvieron miedo. Entonces, somos tardos para oír. Pero dudaron de eso. Pero, ¿qué es lo que vemos acá? Yo creo que ellos reprobaron el examen.
Porque ve conmigo al capítulo 4, pero el verso 16 y 17. 4, 16 y 17. Dice, y de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales, son los que al oír la palabra enseguida la recibieron con gozo. Pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Sabemos que en este punto los discípulos no se apartaron, pero la persecución y la aflicción los hizo tambalear. ¿Qué demuestra eso? Que en el corazón de los discípulos, como en nuestro corazón, hay piedras que tenemos que sacar. Hay piedras que tenemos que remover. Porque es eso lo que está impidiendo que captemos realmente lo que Dios nos quiere decir. Entonces, no solamente tenían las palabras de Jesús, también tenían su presencia. Jesús estaba ahí físicamente en la barca. O sea, y Jesús no estaba así como que corriendo de un lado para otro. ¿Qué vamos a hacer? A ver, ustedes son los pescadores, ustedes saben más que yo. Si vemos a Jesús calmado, ¿a poco eso no nos da paz a nosotros? Al menos debiese de hacerlo. Si Jesús no está preocupado, ¿qué derecho tengo yo de estar preocupado? Dios no nos ha dado el permiso de preocuparnos por nada. Ahora yo sé, porque yo también me preocupo. Eso es algo que necesitamos pedirle a Dios, de que nos ayude a confiar completamente en Él. E independiente de la situación en la que tú estés ahorita, y que yo la desconozco, en esa tormenta, o en esa prueba, o en esa dificultad en tu vida, tú puedas echar mano primero de sus promesas, de su palabra. Por eso estudiamos la Biblia, porque Dios nos da promesas, y de esas cosas debemos de agarrarnos. Pero también estudiamos la palabra, porque en la palabra Dios nos dice que Él va a estar siempre con nosotros, que nunca nos va a desamparar ni a abandonar. Entonces, por eso necesitamos llenar nuestra mente con las verdades de Dios, porque si no tenemos eso, cuando viene la tormenta, nuestras emociones van a tomar el control de nuestra vida. Y generalmente cuando somos dirigidos por nuestras emociones, tomamos pésimas decisiones. Como dice la Biblia, o sea, el temor es como un lazo, nos atrapa. Entonces, ¿qué podemos... y su reacción, ¿quién pues es este? ¿No? Que el viento y el mar le obedecen. Te das cuenta que los discípulos no entienden todavía muy bien quién es Jesús. Están en ese proceso. Eso nos da esperanza a nosotros también. De que creemos conocer a Jesús y no lo conocemos del todo bien. Ahora, ¿cómo lo vamos a conocer mejor? Pasando por tormentas. ¿Te acuerdas lo que dijo Job al final de su libro? Dice, antes de oída te había oído, ahora mis ojos te ven. ¿Qué le tomó a Job que sus ojos pudieran ver a Dios? Lee Job del 1 al 39. Pero quiero terminar con esto. ¿Tiene Jesús la capacidad de calmar las tormentas circunstanciales en esta vida, en tu vida? Absolutamente. ¿Lo va a hacer siempre? No. ¿Tu vida va a naufragar como eso? No. Pero Jesús quiere enseñarte a través de eso, ¿ok? Estás pasando por una situación familiar, un problema de salud, lo que sea. ¿Puede Jesús cambiar esas circunstancias? Sí. ¿Lo va a hacer? No sé. No sé si Jesús lo va a hacer. Ahora, lo que más le importa a Jesús es obviamente las cosas eternas. Entonces, creo que eso de pasemos al otro lado, creo que eso tiene un significado que va un poco más allá. Esta vida no es todo lo que hay. Hay una vida eterna. Y creo que Jesús vino a eso, precisamente a pasarnos al otro lado. Pasarnos a la eternidad con Él. En Lucas 23:42 está Jesús en la cruz y uno de los ladrones o de los criminales que están a su lado comienza ese día maldiciendo a Jesús, pero a medida que pasan las horas, Dios empieza a hacer algo en su corazón y ese hombre termina hablando y cambiando su discurso con Jesús. Y él le dice ahí, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Y Jesús le responde, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy vas a estar conmigo al otro lado. Vamos a cruzar al otro lado. Yo te voy a llevar. Yo te voy a llevar. En Juan 11, 25 y 26, con la muerte y resurrección de Lázaro, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Te voy a llevar al otro lado. Vas a cruzar al otro lado conmigo. Hebreos 12, 2 al 3. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Dice, consideren pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Jesús soportó la peor de las tormentas, la cruz del Calvario, para que tú y yo no suframos y no recibamos la tormenta espantosa de la ira de Dios. Jesús cruzó esa barca solo, no contigo y conmigo, y la cruzó para llevarte al otro lado, a la eternidad. Esa es la tormenta que cruzó Jesús en nuestro lugar, para que Él pueda decirnos, hey, vamos del otro lado, yo te llevo. Pero la pregunta, como dice Jesús, es, ¿crees esto? ¿Crees que Jesús es capaz de llevarte del otro lado? Porque vas a alguna parte. Del otro lado hay dos lugares, el lugar con Dios o separado de Dios por la eternidad. Y tu decisión a este lado de la orilla, de este lado de Gadara, va a determinar qué va a pasar contigo. Entonces, Jesús es poderoso y es poderoso para salvar. Si tú no eres salvo hoy, necesitas venir a Cristo y poner tu fe en Él.